Fíjense con quién estamos esta noche. Café, agüita y nada menos que Ramón Silva. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, Maiteí Debe, familia enderezada Penguanabe, a todos los niños, los jóvenes de las redes sociales, a la gente del interior, la gente de Asunción, todo ese grupo campesino que me sigue a la madrugada en Cayujape. Yo estoy con ellos y ellos están conmigo. Y de los paraguayos que están en el extranjero, tanto trabajo hice para comunicarme con la gente paraguaya en los 5 continentes. ¿Cuántos años de Cayujape? Y allá por los 34, 35 años. Pero tu historia no comienza ahí y vamos a hablar sobre... Pero tu historia, digo, artística y tu historia en los medios. Pero no, siempre hay un comienzo, siempre hay un génesis. Y contanos dónde naciste y qué recordás de tu niñez. Yo nací en Asunción, en un barrio muy popular, Bañado, Tacumbú, barrio obrero, en una zanja. Mi abuela era indígena, todos sus hermanos, todos vivieron 105 años, 103 años. Y todos esos hermanos. Luego, mi mamá nació en Areguá, mi abuela también, en la familia Basilikov, se hablaba también eso en mi casa, el ruso, el guaraní indígena, el castellano y el guaraní qué fusión paraguayo. Más potente, ¿no? Estamos hablando de criollos guaraní teté sí. Y ruso. Sí, y yo no sabía, porque yo me preocupaba en ganar, buscar dinero, lustrabotas, vendedor de diario, para mis hermanos, que vos las de conocer, varios hermanos, Miguel Fernández, fotógrafo, y claro. Otros. Entonces yo conseguí en los mercados de Asunción juntar tomate tuyucué, ¿verdad? Y les llevaba a ellos eso. Y así nos mantuvimos. Mi mamá murió por Shishaguazú. Mira. Corazón claro. crece dentro del pecho y después le revienta. Ese es el mal de Chagas. El mal de Chagas. Entonces me responsabilicé de mis hermanos, hice de todo. Entonces se me quedó léxico dentro del hogar, claro, que yo no sé. Luego de estudiar profundamente, sí, pude descifrar qué decía mi abuela. Decía, upalala, hat, hup, het, errecuncum, pasara, el última cachara. Es un ritmo indígena. Y digo yo, este ritmo está entre los indígenas, y con Blanca Susni, Chasesardi y otros antropólogos me llevaron a las comunidades indígenas y allí encontré el ritmo tangará, que es una propuesta mía de los versos libres, rítmicos, sonoros, y que llevé a la generación del 80, donde me costó mucho, porque si vos no respetás la forma europea, eurocéntrica, tú no sos poeta. Entonces, con el taller Ortiz Guerrero, y que me apoyaron mucho, empecé a entrar en los grandes festivales. Sí. Pero aún con el eurocentrismo, que como decís, es la norma, esa cadencia es originaria. O sea, sí, esa cadencia, porque acabas de recitar un versito que es en español, pero cuya cadencia es del tum-tum de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Sí, así mismo, que hice más de 500 poemas con ese ritmo, que yo les cantaba a ellos. ¿Cuál es alguno que recordás más vivamente? Uno que ganó el Festival de Pacaraí. Presenté con el grupo de teatro, Grupo Real de Teatro, son ejercicios de experimento, la poesía de interpretación cuadrafónica. Entonces, la banda Peteque. Peteque. Entonces yo le ponía aquí al grupo de teatro
5, 5, 5, 5, yo en el medio del escenario. Entonces, Qué belleza. peteque, peteque, anique humano, peteque, peteque, anique humano, peteque, 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 anique humano, anique humano. Así, entonces se escuchaba en diferentes lugares. Son simplemente ejercicios poéticos, pero entre los indígenas yo, ayú macato, Claro. ayú, le desafía a la muerte o le dice a Dios o a la muerte, donde, ¿cómo yo me voy a perder? ¿Cuán importante es el canto para el mundo indígena original? Es ritmo, es mucho ritmo, es muy importante, principalmente el tacuara, ¿verdad? Donde le ponen el ritmo. Y yo a eso le decía, tacuá, ya, tacuá, angu, perere, paraná, piriri, pororó, tucu, fle, fle. Y ellos se reían a carcajadas cuando yo les cantaba. Y yo les remedaba. Claro. ¿Verdad? Y luego hice balita, va epa, autoita, llevé, parepa, o si no, caneca. Y yo hice ejercicios poéticos para golpear la garganta al fondo. ¿Verdad? Y que hace poco pasó el Día del Idioma Guaraní, la poesía onomatopéyica, Claro, que tiene el guaraní. Entonces, guaraní, abañe, parará, perere, piriri, porolo, tuque, tumbuque, fle, fle. Siendo el guaraní quizás, y no hay duda que en la comparación con el español gana, ¿verdad? Pero siendo el guaraní uno de las lenguas más no onomatopéyicas, como, ¿verdad? Por la imitación de la... Sí, yo saqué un diccionario que se llama Tata, otro diccionario donde sería la primera palabra onomatopéyica, donde hace ruido. La piedra con la otra piedra produce una chispa. Ta, ta, ta. Claro. Allí se produce ta, 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 ta. Claro, ta, ta. para producir el fuego El originario. fuego. Ahora, quiero volver a tu niñez y quiero que me... Ya hablaste de eso, pero que me formalices lo importante que fue tu abuela de auténtica origen indígena para lo que hoy sos y para lo que fuiste en todos tus 70 años. En los primeros tiempos escribía en castellano, después escribía en guaraní, porque llevaba dentro mío. Y el taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero, muchos compañeros allí, me permitían, me impulsaron. Y por eso en los festivales Manduará y en todos los grandes festivales del interior me presenté. Luego llevé por Europa, festivales de los Pirineos y otros más, donde los extranjeros le llamaban la atención que un poeta esté bailando la poesía, que es paraguaya o que es indígena. Claro. Y investigué mucho después. Yo soy licenciado, magíster, doctor, posgrado, metodológico, sistémico. Pasé todo de eso y regresé. Dejé la poesía y regresé porque quería profundizar el guaraní. ¿En qué guaraní estoy escribiendo? Y después descubrí que era un guaraní indígena. Y me fui. ¿De dónde trae este ritmo? Y encontré en el tangará de los carió, de los carioca, ¿verdad? De los paitabuitená, de los abá, que según donde se encuentre, recibe diferentes nombres. Los carioca ya hacia Brasil. ¿Y cómo podés describir, así en breve, porque lamentablemente no tenemos 10 horas para charlar contigo, cómo podés describir los diferentes momentos que vivió el guaraní una vez que ese guaraní ya fue adoptado por el occidental paraguayo, ya es, ¿verdad? Que el no indígena paraguayo? ¿Cómo podés describir los diferentes momentos y el momento en que te atreviste a trabajar una serie de sistematizaciones tan poderosas como estas, en la que seguro tuviste críticas? Muchísimo. Porque obviamente está el dogmatismo que es muy fuerte, no solamente en el tema idiomático, sino en toda la vida, digamos. Sí.
gracias a la Constitución Nacional 92. del 1992. 67. Ah, 67, perdón. Entonces, por primera vez, lengua nacional. Cada 25 de agosto, eso, pero también en la siguiente, en el 92, lengua oficial. Cada 25 de agosto. Recordamos, celebramos. Y el Poder Legislativo baja esa ley. Después de 19 años nace la Ley de Lenguas, donde con la Comisión Nacional de Bilingüismo, donde estuve, con Ramiro Domínguez, Bartolomé Meliá y otros, José Sanardini y otros más, hemos contactado con lingüistas que en ese momento estaban investigando el mandarín en China. Entonces, cuando termine ese lingüista la ley del mandarín, vamos a irnos al Paraguay para ayudarles. Dijeron, con la ley de lenguas. Se hizo una ley buenísima. Dijeron, vinieron a conocer el Mercado 4, a escuchar. Fuimos a Itapúa, fuimos a Alto Paraná y escuchaban las diferentes lenguas. En total son 34 lenguas, ¿verdad? Pero lenguas internacionales también, migración, lengua y cultura. Fusión. Exactamente, tenemos eso. Entonces, la lengua mayoritaria, castellano y guaraní. La minoritaria son las lenguas indígenas y las internacionales que tenemos. Entonces, traje ese conocimiento, pero la sociedad civil formó otro grupo, donde también integré como comunicador social. ¿Verdad? Entonces salió otra ley de lengua. Con el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación, se formó una ley consensuada. Es la que está vigente. Es decir, esa ley nos dice, hay que crear un Ministerio de Lengua, una Secretaría de Política Lingüística. El primer ministro fue Carlos Villagra Marzal, que puso aquí su parecer dentro de esto, lo que significa lo que estoy haciendo. Y después, esa secretaría crea la Academia de la Lengua Guaraní. Entonces se crea, estoy entre los primeros miembros de esa academia, luego vinieron 15 más, somos 30, y no nos damos cuenta allí que el lingüista es el hablante. Claro. Y los estudiosos académicos deben escuchar. La dinámica de las lenguas está en la calle. Allí está. Y entonces hay un guaraní del aula actual que busca la pureza de la lengua, descolonizar la lengua y la cultura. Y hay un habla actual. Y nos dice el habla, que yo digo, guaranismo más hispanismo y paraguayismo, micros universo, es igual a la suma de estos dos al paraguayismo macro. Claro. Es identidad. En ese debate quiero preguntarte algunas cosas, pero antes de ir sobre este debate que es tan importante, porque por ahí pasa también preguntarte si la gente se queja sobre que el guaraní que se enseña en el colegio, en las universidades, es un guaraní desprendido o no de la realidad. Todo eso te quiero preguntar, pero antes, después, ¿hay un guaraní distinto por cada región de Paraguay? También hay. Porque yo te puedo decir que en Asunción o en el guaraní del aula podemos decir burro, chaburro. Pero hacia tu valle, hacia Misiones, Ñembucú, tapititi, tapititi, le dicen. Ti
hacia el gris, hacia el blanco. Claro, por ese lado del blanco. Sí, Por ese lado de la tonalidad, sí, como coetí. así mismo. Y vos te vas hacia Pedro Juanca, Amambay. En esa zona le dicen Shambhala ¿Le dicen a qué? al burro. Al burro. Ah, mira vos. El acento sobre la A. Cae, Shambhala. Vos te vas a Canindeyú y dice, le pone una I. Shambalay. Vos te vas al departamento de Concepción, allí te reciben con burros a tu lado, si sos homenajeado Festival del APA y otros más. Vos sos el gran homenajeado y los burros se van a los costados. Y cambia la acentuación que es Shambhala, ellos te dicen Shambhala. Ah, mira. Entonces hay cambios diferentes en las zonas. Es lo mismo cuando nosotros Claro, para decimos, no hablar de los cambios más rotundos que son tratar de comparar el guaraní en Paraguay con Corrientes o con Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? es muy importante esa parte que vos decís. Creemos que el guaraní del Paraguay Es el único. es el único, pero hay que respetar los derechos de los indígenas hablantes. Aquí decimos Ka'arú para la tarde, pero el grupo indígena guaraní de Bolivia dice Ka'aru. Hablan mal, mía, no se respeta. Es una variante. Nosotros decimos guaraní en esta zona, pero en el Caribe, donde trabajaron también los franciscanos, que los jesuitas, le dice guananí. Esa es la variante, se respeta. No es que escriben mal, no es que dicen mal. Esas son las variantes regionales, hay continentales y son derechos internacionales, continentales, regionales, territoriales y locales. ¿No sabés, a propósito de la extensión del guaranítico por toda esa zona? O sea, el río pues le llevó al guaraní o le trajo, no sé qué le llevó para recorrer el... Yo estuve una vez en una comunidad indígena del Maracaibo. Y vos sabés que en ese lugar encontré, no recuerdo las tres siguientes, pero había por lo menos 4 palabras en una comunidad guayú que eran iguales en su expresión y en guaraní también. Arasá, por ejemplo. Sí, sí. Es impresionante cómo el guaraní viajó por todo el Amazonas hasta allá, ¿no? Es impresionante de dónde vino, del Asia, ¿De dónde Eurasia. vino? Contame esa historia. Cruza hace 35.000 años por el Pacífico. Hay un grupo que vino por el Pacífico, otro grupo por el Atlántico. Y el grupo del Pacífico, estrecho de Bering, se seca o se llena de hielo, Claro. pasan por allí. Entonces entró un grupo por allí, hacia Alaska. O Guatajape. O Guatajape. Y luego vienen cruzando el Pacífico en canoa o lo que sea, en toda la extensión del Pacífico. Es otro grupo guaraní. Ah, ese es otro grupo. Otro grupo. Y hay otro grupo hacia el sur, que cruzaron también. Por eso le llamamos a esa zona Ibiroy. Eso al sur sería la zona de Australia. Sí, exactamente. Que es la misma cosa que el sur, se llena de hielo y cruzaron caminando. Y Ibiroy. Ibiroy. Porque los extranjeros no pueden pronunciar la Y Ah. y le dicen I. Ibiroy. Tampoco suelta. Y lo que está diciendo es Ibiroy. Ah, mira. Mira vos. Donde los franciscanos, jesuitas y otros grupos no sabían cómo escribir el guaraní y por eso nos confundimos a esta altura con I latina, Y, con 2 puntitos, con un sombrerito, pero fue valioso el aporte de los grupos religiosos. Entonces, en esa zona de Maracaibo, en la zona del Orinoco, Del Caribe. del Amazonas, Sí, del sí. Caribe, todo eso fue una mezcla del Pacífico. Y hace 500 años nomás los que cruzaron
el Atlántico. Evidentemente, con una hora impoquita y nada, profe, porque tenemos mucho que preguntarte de tu riquísima vida. Yo no sé por dónde empezar, porque tenés tanta rica historia en todo esto, pero voy a ir saltando momentos. Hay un momento que es muy productivo, como es el taller Ortiz Guerrero, ¿no? De todo lo que se produjo ahí, de todo lo que se debatió y se produjo ahí. ¿Qué podés recordar de ese taller? Fuimos no desterrados. ¿Cómo se puede decir? No se nos tuvo en cuenta. No existe la generación del 80. Entonces trabajamos nosotros clandestinamente, amanecíamos todos en los bares, éramos jóvenes. Era el templo de la creación, era el bar. Sí. O si no, en la casa de Moncho Azuaga nos reuníamos y de a poquito fuimos más. Y muchos estuvimos allí. ¿Cuál es la diferencia? Que analizábamos los poemas, criticábamos. Si alguien no aguantaba, se iba. Hay personas que venían que querían que se la aplaudiera o querían agarrar todo, ¿verdad? Cuando llama la atención algo, vamos a estimularle, vamos a alentarle. Y así fue creciendo. ¿Cuál es un poema en guaraní que se puede considerar un clásico tuyo de esa época y de ese momento que quieras compartir brevemente en este momento? Todos los poemas para niños. Empecé con los niños. Y que hoy los niños cantan, y ya está hecha canción. Yo trabajé con Diosnel Chase, Herminio Jiménez, Florentín Jiménez y otros más, llevar mis poemas a la música. ¿Verdad? Con los antiguos, con los nuevos, con los de ahora. Repartí ya más de 700 poemas. ¡Wow! Y están saliendo esos poemas. ¿Cuál es el más frecuentado por...? Upalala, para los niños. Claro. Cuculele. O uma chopora, cuculele, cuculele. Es repetitivo y le gusta a los niños. Sí. Es lo que puedo recordar. Claro. Bailan el upalala. Claro. Que yo hice porque me abandonó mi padre y a todos mis hermanos me quedé solo, con hambre y de cariño, de atención. Claro. Y entonces yo hice Upalala porque yo buscaba contención. Que un papá me diera un beso o que me alzara y me tirara así, Upalala. Y es lo que llega mucho a los niños. Claro. O balita, Calijoji, con saca, así, cuál es un mondá, cuál es así, todo eso lo hacía. Esos son los de los niños. Después vino Peteque, después vino Cambacambí, un niño que en el mercado dormíamos sobre los cartones y amaneció muerto de hambre. Cambacambí, canguera, y murió. Yo le abrazaba allí, pero murió entre mis brazos. Y yo cuento esa historia en eso. Hay otra canción que se llama Cuñá, Cunyé. Es decir, una mujer que tiene la lengua filosa, que no le gustó a muchos, pero lo hice. Yurumuy, entonces, Cuñá, Cuñche, Cuñá, Cuñeyu, Cuñá, Cuñaibé, Cuñá, Kumara, Cuñá, Kumara, Cuñá, Kumara. Y entre los indígenas hice Chango. Que es muy conocido. Muy conocido, le gustó a los jóvenes. Esa poesía, ¿cuántos años tiene? En el 80, publiqué. Pues imagínate lo que te quiero nomás decir lo siguiente, el fenómeno de cómo retorna de repente y se convierte. Las redes sociales. Hoy en día esa poesía es mucho más famosa que cuando creaste, en los 80. Yo, en todos los escenarios yo hice muchos poemas. La poesía, tema antipoético. Y gané con Víctor Flecha, entonces, o Paraná y otros más que me alentaron. Ahora te quiero preguntar,
¿Cómo empezó tu historia con los medios? ¿Cuál fue la primera vez que dijiste, ay, qué taco, ape? No, Entraste probablemente a una radio. Yo venía ganando aplausos en los escenarios aquí, con mi baile, porque yo era un muerto de hambre, entonces me servía, me pagaban 4.000 guaraníes y yo con eso compraba pan para mis hermanos. ¿Verdad? Entonces yo me iba para hacer eso, y ya que entraba plata, por eso. Y entonces me eligieron joven sobresaliente del año, la Red Caracol. Claro. Luego joven sobresaliente de Convenio Andrés Bello, Ecuador. Joven sobresaliente en Colombia, en Francia y en otros lugares. Luego a Brasil también. Le gustaba lo que hacía. Al regresar de allá, el señor Melo Cabral. Ladislao Melo. Ladislao. Le debo mucho a él. Pero otro gran promotor. Me dijo, ¿por qué no haces radio? Y él me llevó a Cordillera FM. Y me apoyó, me alentó, pero hace algo diferente. Trae tu guaraní, trae lo que haces en el escenario, pero convertido en un texto y un discurso. Entonces vine allí, me fue formando. Luego ¿Vos ya tenías una formación universitaria en ese momento o todavía no? No, yo estudié Derecho. Derecho. Después estudié Derecho e Ingeniería. Estudié intento, pero nunca terminaba porque no tenía el dinero para eso, porque te obligaba a irte ya a las 7 de la mañana. No, claro. Y entonces, bueno, Ladislao Mello te dijo, trae tu guaraní, pero hace esta línea. El lenguaje radial. Me ayudó bastante. Allí empecé todo. Y luego pasé a Cordillera AM en Caacupé. Y también yo elaboraba texto, era creativo y traductor en varias agencias publicitarias, como en 5 o 6 agencias, Nasta, Biederman y otros más. Era creativo y al mismo tiempo traductor. Ya les gustaba lo que yo hacía. Y a propósito, una capsulita nomás. ¿Te picha cuando escuchás algún aviso pésimamente llevado en guaraní? Porque ahí mira que hay muchos. No es que me picha. Acudieron las agencias publicitarias a gente que no está preparada. Exacto. Entonces acuden a mí. Porque hay errores que son muy elementales, o sea. Acuden después a mí. Es cierto que sí tiene. Y bueno, ¿y cuál es? Entonces yo le digo, por cada error que te muestro, me tenés que pagar el mal trabajo de otro. Y me dice, ¿por qué no grabas? No más. No, yo no puedo grabar y aparece el error de otro en mi voz. Y todas esas cosas. A veces competía conmigo mismo para Coca-Cola o para otro producto. Yo hacía textos diferentes y fui entrando de esa manera. Estudié en la escuela municipal de locución. Tuve muchos maestros allí. Luego me fui a crear la escuela de Alorpa, dirigí también allí con Hermosa, el profesor Hermosa, y fui entrando de esa manera, mostrando otras cosas que tenía aviación naturalmente. A propósito, no quiero, cuando hablas de algunos temas me quiero quedar un poco ahí, porque acabas de mencionar la expresión escuela. ¿Cuál es tu opinión sobre el guaraní que se enseña? Vamos a ir por etapas. ¿Cuál es tu opinión sobre el guaraní que se enseña en las escuelas? Así, sincera opinión, crítica y bondadosa, como quieras. Con S. Descolonizar el guaraní. ¿Qué quiere decir eso? Si un indígena, biológicamente, nace con ojos azules, con los menonitas y otros más, hay que matarle. ¿Y dónde están los derechos humanos? Entonces, por la presencia hispánica, porque se mezcló, ¿hay que matar o no? Entiendo. Entonces, estamos buscando el guaraní puro,
con nuevas palabras. Como decimos vaso, como decimos anteojo, como decimos... Pero el concepto de algo que no entendéis, el niño, el joven, ¿verdad?, está muy bien. Es el guaraní puro, el de la escuela, de la enseñanza, ideal. Pero se aparta del habla. Ahora, ¿por qué? Lengua viva es el agua, el habla, es el yopará. El que es ahí en la el calle yejara. donde jugamos la pelota. Sí, allí mismo. Ahora, maestro, ¿por qué? Esto ya al margen de la crítica o lo que sea que se pueda hacer, ¿por qué a la gente le cuesta tanto aprender el guaraní Del aula. del aula? Actual. ¿Porque no se enseña bien o porque es difícil nomás luego? A veces culpamos a la didáctica, culpamos al docente, culpamos al MEC, a los doctores de educación. Y sin embargo es más profundo, está en su caracú, en el ADN. Lo que le das es lo que está fallando. Te voy a mostrar 4 destrezas, es decir, el guaraní que se enseña te obliga a la sociedad europea, la sociedad escrita, que tenés que leer, escribir, hablar y razonar. Y cómo se aprende, palabra por palabra, una traducción, la lectoescritura fracasa. Es una debilidad. La comprensión lectora fracasa. Cuando vos querés socializar una palabra, llevas a la sociedad rechaza. Mientras que el otro viene de la oralidad, pero una lengua viva, pero también tiene sus debilidades. Claro. Se habla, se razona, pero no se escribe. Entre estas Necesitamos sistémicos que quite las debilidades y una las fortalezas. Ok. Y allí por fin deben hacer una propuesta para un guaraní agradable, con la participación ciudadana. Es decir, se llama participativa, Pero metodología de la investigación donde vos entras. Eso es un gigantesco cónclave de estudiosos, sociólogos, es una convención. Ojalá existiera voluntad política para hacer ese tipo de encuentro, fundamentalmente en un país que le cuesta muchísimo consensuar, ¿verdad, maestro? O sea, falta ese matrimonio entre la calle y la academia. Es falta. Ahora, dentro de esas dos gigantes que son el guaraní y el español, ¿cómo caracterizás esa especie de hermano menor? A lo mejor es injusto decir hermano menor, que es el yopará. ¿Qué es para vos el yopará? El yopará es un patrimonio sagrado, cultural y lingüístico. En la cultura paraguaya, no es lo mismo cultura originaria, Claro. no es lo mismo cultura hispánica. La cultura paraguaya es hispanidad, es guaranidad, hispanidad y paraguayidad, nacionalidad. Y el yopará es un patrimonio, tiene que declarar. Hay que acudir al capítulo de patrimonio. Qué importante es la independencia de los poderes. En los juicios orales declaran los testigos, trae su yopará. Declaran los acusados, traen yopará. Y ahora es todo legal eso. Y ahora es obligatorio. Claro, o sea, no hay un juez que pueda decir yo no entiendo guaraní. Bueno, pero O sea, necesitamos... aunque no entienda. pero O sea, necesitamos. es legal, pues. Y entonces sale este diccionario. Son 8 tomos. A mí me llevó 35 o más años, 40 años investigar esto. Sí. Recopilar el habla. Uno podés decir con el traductor de Google,
Hoy que chupe yacarepe. Le entró el cocodrilo. Entonces el paraguayo ríe. Es cierto. Necesita mínimo 20 palabras del castellano Sí. para llenar lo figurativo de eso. El guaraní, Alguien no me para, contó el otro día también. Acá, por ejemplo, Sí. ¿cómo explicas en español? O sea, es mucho más largo. es pues, más largo. ¿verdad? Sí. Sería, ¿Cómo vas a decir? Recibió un golpe en la boca del estómago, ¿verdad? Sería por allí, Más o ¿verdad? menos, ¿verdad? O cómo dirías, cómo entenderías vos? Vos como paraguayo tenés oído, vas a entender lo que te digo. Pero los niños no. Ay, qué chabacano te van a decir los padres y otros más. Descolonizar, no. Deco, sin S. Decolonizar es otra cosa. Ah, mira. Aceptar la presencia de hispánica. Esa es mi propuesta. Y con eso estamos llegando a esto que no solamente 2 artículos de la Constitución de la enseñanza al guaraní, sino la parte de la nacionalidad. Y la interpretación lo hace solamente el Poder Judicial. Es que ese tu esfuerzo académico de decolonizar, de hecho que deviene de un proceso que también es histórico, ¿verdad? Porque 500 años. Cuando en el Yopará hace 100 años se decía vaca, sí. Ya es una es un préstamo que el pueblo transfonetizó. Claro, porque sencillamente no había vacas. O sea, había. Sencillamente no hay televisor, no había televisor, no había... Caballo, o sea, no había. Por eso dice presta y dice caballú. Porque lo contrario sería sencillamente tener palabras ausentes en el guaraní. Y eso es lo peor que puede pasar. Bueno, no sería mismo, dinámico. El indígena guaraní, toda esa sociedad nunca supieron la existencia de un Dios, de la iglesia, del pecado. Trajeron los franciscanos y los jesuitas, crearon un neologismo, un trabajo enorme que hicieron. ¿Cómo se llama el Dios de arriba? Ubaga, ¿cómo se llama? Ubaga. Ubatees, según qué grupo. Y allí hay un Dios. Pero no es mi Dios. Claro. Ñande Yara, dice, ¿por qué yo voy a decir que es mi Yara si yo no tengo dueño? Entonces un choque del etnocentrismo con el eurocentrismo. Vos no, te dice. Entonces, ellos se hicieron algo extraordinario y por eso se apartaron los jesuitas a hacer con los franciscanos la lengua geral, la lengua general. Como 5, 4 lenguas gerales. Entonces, lo que nació hacia San Pablo, todo eso, se creó un primer vocabulario y se iba enriqueciendo después de 500 años y van haciendo, nada más que lo que yo considero, que ese guaraní actual es una fuente léxica de palabras vivas. Claro. No viene de una sola. El guaraní que es lo que hace que un idioma persista finalmente, ¿verdad? No es latín, que es oputao pepe, ¿verdad? O sea, así mismo. Y ahora, maestro, háblame de tu obra, por favor. Yo sé que eso lleva mucho tiempo, pero de tu obra literaria, poética, de tu obra monumental en materia de sistematización de lo que es el diccionario al servicio del diálogo estatal. Por acordada. Sí, exactamente, por acordada. Contame un rápido resumen de tu obra. Tengo muchos poemarios. El más vendido se llama Naape. 35 ediciones. 35 ediciones. Sí, que le gustaba al pueblo. Se llama Naape, mostrando el dedo medio. Ajá. Sí. Y se gustaba todo lo que sacaba. Qué notable lo que es
la expresión de rebeldía siempre es Sí, una... es contra el hambre, contra la miseria, Sí. contra la pobreza, contra el hambre, la situación de entonces y de hoy. Es lo que yo manifesté en eso. Hay mucha violencia afuera. Entonces yo rechazaba eso con la palabra. Y cuando me decían no a los temas antipoéticos, gané un festival de poesía que se hizo aquí, internacional, justamente con poemas de ese estilo. Claro, finalmente ese estilo es el estilo de la realidad de la gente. Sí, sí. Claro. Tengo un poema que le gustaba mucho. Estoy nomás leyendo este apunte que nada menos que don Félix de Guarania dijo que eras uno de los pioneros de la nueva poesía en guaraní. Trabajó mucho. No es cualquiera. Trabajó mucho en Rusia, con el pájaro, con el gallito cantor de flores. Claro. Qué Y con maravilla. un trabajo mío que se grabó también en Rusia, que se llama Huaymiyepe. Guaymillepe. Humaro Oruma, lo hizo Juglares, Ñamandú. ¿Lo grabaron? Grabaron y se llevó después con otro grupo vocal. Guaymillepe sería una anciana que está frente a un fogón. Sí, ¿verdad? y me quemó, yo era también jardinero y mi abuela ya no había leña y mi pala puso allí Ah, mira. para que podamos Claro. comer algo, mandarina o cocido. Todo es realidad alrededor mío. ¿Naciste en Barrio Obrero? Sí, ¿Eso de Cerro Porteño entonces? detrás de Cerro Porteño. No sos de Cerro Porteño. No. No sos Olimpia tampoco. Fui atleta del Olimpia mucho tiempo. mejor Claro, porque atleta. ganaste premios vos. Sí. Sí, porque te incitaban nomás. de los Pero Juegos vos Universitarios. ganaste premios, claro. Tengo 300 medallas de oro y otros más. De la Impresionante. selección paraguaya. Fui a algunos sudamericanos y vino uno que corría descalzo de tu valle, Francisco Rojas Soto, y me ganó en 400 con valla. Sí, fue No un puede campeón. ser que me gane, dije. Y descalzo me ganó, rompía todas las vallas él. Sí, Mi querido amigo, y luego salió campeón sudamericano. Ahora me invitó, ¿cuándo vas a venir a Ñembucú? Me dijo. Rojas Soto fue famoso. Sí. Y maestro, ya vamos de a poquito terminando. ¿Cuál es un sueño tuyo? Yo te diría casi un sueño en guaraní. Te iba a preguntar si vos soñabas en guaraní. ¿Cuál es un sueño tuyo para que acaricias al respecto del idioma y su relación con el pueblo paraguayo? Mucho. ¿Qué, por ejemplo, soñás? Y como vengo de quimios y rayos, hay secuelas en mí, le pido a Dios que no me lleve antes, ¿verdad? De terminar mi obra, que yo le puedo servir. Entonces tengo el guaraní jurídico, el guaraní teológico, el guaraní médico, el guaraní político, el guaraní todo. Son en total 50 tomos de esto. ¿Cuántos los tenés publicados hasta ahora? Apenas 20. Bueno, ¿cuál es mi sueño? Terminar mi propuesta. Mucho cuidado con la tecnología digital y electrónica. Viene su hijo, que se llama inteligencia artificial, que así como está nuestro guaraní, metemos, va a ser imprudente. Tenemos que hacer una transformación epistemológica paradigmática, romper los esquemas. ¿Verdad? Y cuando afecta la estructura, eso significa epistemológica, con fundamentos. Primero la base, valores, principios, virtudes, ¿verdad? Y luego llegamos a los fundamentos legales, filosóficos, científicos, antropológicos. No es epistemológico si no le sirve al pueblo. Tenemos que respetar los derechos consuetudinarios del hablante. ¿Qué quiero hacer? Y ya estoy trabajando con el uso de la inteligencia artificial que te habla, le preguntas, el traductor
digital, electrónico, interactivo. Y te escucha y te responde. Entonces en el Poder Judicial estoy trabajando junto con el expediente electrónico, de eso se encarga el ministro Martínez Simón, y yo estoy trabajando para ser el primer traductor para el Poder Judicial con el guaraní jurídico y luego meter toda mi obra y servir a la patria. Quiero dejar esto, yo no quiero dinero, que se respete lo que es del pueblo. Yo entrego este material para que un canal o un medio le regale lo que es suyo, que le retorne. ¿Cómo voy a llevar conmigo esto? Entonces quiero terminar el traductor para que vos bajes en tu celular, no de alta gama solamente, sino media gama y si es posible para el pueblo, donde los niños empiecen a tener en sus manos toda la riqueza del guaraní vivo y mi propuesta de las fortalezas aquí. Por eso el guaraní académico, escolar, quiero que llegue hasta el último rincón pobre del país y lo mismo los demás, que le llegue a la gente de la iglesia, los fieles van ciegos allí, escucha por respeto. Entonces que las misas se hagan. Por eso esto ya llegó también a Roma, con esta propuesta, claro, con el cardenal nuestro. Y otros más. Ese es mi sueño, tener el traductor. Estoy trabajando intensamente, no quisiera que me llevara antes. Entonces esto yo quiero entregar así como está, no sé, al Estado, al gobierno, que está... Es una obra que no puede quedar de balde, no va a quedar de así balde, que no se vaya conmigo. Impresionante. Quiero entregarle al verdadero dueño, que es el pueblo. Ya hiciste todo, pero está muy bien que sigas haciendo más. ¿A qué hora te levantas, maestro? Y todos los días a las 3 de la mañana. Y no sé a qué hora tenés tiempo de escribir y de ya lo investigar. hice todo, por eso me agotó, me estresó, perdí la voz. Pero realmente yo quiero, para despedirte, agradecerte, ¿verdad? Agradecer, no soy nadie, pero quiero agradecerte en nombre del pueblo por todo lo que haces. Y realmente me emociona mucho esta entrevista. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por haberme invitado, darme la oportunidad de decir que tengo aquí obra que quiero devolverle a mi pueblo, a los niños, a los jóvenes que hoy están encontrando en las redes sociales. Esto es de ustedes. Y qué riqueza tienen esos jóvenes que van creando nuevas palabras. Y ya huelo para chica, dice, es lo máximo. ¿Entendés? Sí. Y muchas otras. Sí. Caldo, abá, es hispánico. ¿Verdad? Piracaldo. Piracaldo. Sí. No podés negar, no podés los ñenga. Traducir, eso es un patrimonio, hay que tocar. Eso es lo que yo propongo. Y todo esto tiene ejemplo ya de esa cultura. Del mestizo, del todito está aquí, que no se nos muera. Gracias por todo lo que hiciste y por todo lo mucho que vas a hacer aún. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por ese estímulo que me da para seguir dándole a mi pueblo lo suyo otra vez. Decirle muchas gracias con obras que están queriendo. Y vamos a ver si logro encontrar a alguien que pueda decir, yo me hago cargo de eso y le regalamos al pueblo. Ojalá. Gracias, amigo. Muchas gracias por esta oportunidad y por ese estímulo que me das. Gracias.